Hola, ¿cómo están? Los saludo desde Santiago de Chile. A todos los que se tomarán el tiempo de escuchar este podcast. Mi nombre es Abraham y en esta ocasión hablaré sobre lo que es la paleoortodoxia y cómo podemos hacerla parte de nosotros. La paleoortodoxia son las doctrinas y enseñanzas ortodoxas consensuadas del periodo patrístico, también denominado cristianismo clásico. Nace en un contexto evangélico protestante y su enfoque es acercar la ortodoxia patrística al evangelicalismo moderno. Sustenta su teología en los credos, doctrinas y enseñanzas consensuadas ecuménicamente durante el período patrístico, en los primeros siglos de la Iglesia, antes del gran cisma, antes del gran cisma en donde se dividió. La paleoortodoxia también es una crítica a la subjetividad cristiana moderna y busca responder al posmodernismo teológico influenciado por el racionalismo liberal con la recuperación del cristianismo clásico. Los orígenes de esta enseñanza la podemos encontrar en Thomas Oden, erudito en cristianismo primitivo y teólogo sistemático metodista, el cual en su juventud fue un teólogo liberal y progresista, pero con la lectura de los padres de la Iglesia sufrió un cambio de mentalidad en su teología, abrazando la ortodoxia cristiana con fervor. Michael Beer resume este cambio de la siguiente manera. Inició como un zurdo radical, un teólogo de Bullman, Freud, Nietzsche y Marx, pero luego experimentó un giro hacia la teología conservadora a través de un encuentro con los padres de la Iglesia. Oden abandonó su pacifismo y socialismo idealista y cambió teológicamente después de descubrir la alegría de aprender sobre la Navidad, la Encarnación y la Pascua, la resurrección de Cristo. Él llama a los primeros 40 años de su vida pródiga y a los segundos 40 los considera como el regreso a casa. Varias cosas lo impulsaron hacia la ortodoxia, entre ellas Barth, Pannenberg, anglicanos como J. L. Packer y especialmente un colega judío llamado Will Herbert. Fue él quien le dijo: permanecerás sin educación teológica hasta que estudies atentamente a Atanasio, Agustín y Aquino. Y así comenzó el viaje de Oden a la literatura patrística que lo cambió para siempre. Termino la cita de Beer. Después de experimentar este cambio, produjo una considerable cantidad de literatura paleortodoxa, que influyó y condujo a muchos evangélicos protestantes a abrazar la paleoortodoxia. Si quieres leer a Thomas Oden en español, la editorial Ciudad Nueva ha traducido dos series de él. La primera serie se llama La Biblia comentada por los padres de la Iglesia, 30 volúmenes de comentarios bíblicos a toda la Biblia por los padres de la Iglesia. Y la segunda serie se llama El Credo comentado por los padres de la Iglesia, que consta de 5 volúmenes de comentarios al credo símbolo niceno-constantinopolitano. Todas estas dos series son editadas por Thomas Oden en colaboración con diferentes eruditos en cristianismo primitivo y patrística. Muy buenas series, excelentes para adentrarse en esta temática. Algunos nombres de eruditos paleortodoxos que se han sumado a Oden son Robert Weber, Daniel Williams, Christopher Hall y Emilio Álvarez, cada uno con distintos énfasis, pero todos llamando a los evangélicos a recuperar el cristianismo clásico. Definiciones de la paleoortodoxia. El Diccionario Histórico del Cristianismo Radical dice así: es un movimiento teológico contemporáneo
dedicado a la recuperación de la teología ecuménica tradicional. Oden ha reaccionado a la teología trabajada desde una perspectiva modernista y valora los métodos científicos y la crítica histórica sobre la investigación de las interpretaciones de los teólogos de los primeros 5 siglos. Se apoya en Vicente de Lérins para decir que la teología debe reflejar lo que ha sido creído en todos los lugares, siempre y por todos, una especie de consenso de fidelidad. Oden basa este consenso en los primeros siglos de la historia cristiana, cuando la teología estaba claramente basada en las escrituras y articulada en los credos ecuménicos. Roger Olson, por su parte, escribe: la paleoortodoxia es la idea de que todos los asuntos doctrinales verdaderamente importantes fueron resueltos por los padres de la Iglesia primitiva, y que los cristianos modernos y contemporáneos deben volver a las fuentes patrísticas, incluidos los primeros concilios, sus decretos, cánones, credos y definiciones de fe, y que se deberían considerar autoritarios. Radcliffe escribe así: para Oden, lo que establece la paleortodoxia es su regreso a la antigua ortodoxia cristiana que él ve como el centro vital y el hilo central del cristianismo. En un intento de regresar al centro vital, Oden propone un retorno al canon bizantino y, como Weber, a la regla de fe. Oden pide un retorno a la ortodoxia, con lo cual quiere decir enseñanza bíblica integrada como se interpretó en su periodo más consensuado, la enseñanza cristiana clásica. Esto es para Oden un retorno a las fuentes, como él lo llama. Oden propone que para enfocarse en la ortodoxia, los cristianos vuelvan a enfocarse en la regla de fe del canon bizantino. Aquí Oden sostiene que los teólogos paleoortodoxos deberían volver a ese verdadero sentido consensual de la ortodoxia cristiana y custodiar el depósito de la fe. Para Oden, el método consensual de Vicente de Lérins debe aplicarse de manera muy literal. Para Oden, siguiendo a Vicente, entonces el mejor intento, guiado por el Espíritu Santo, es creer solo lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Por lo tanto, para Oden la clave siempre es considerar la universalidad, antigüedad y consentimiento conciliar. Como ya hemos escuchado, la paleortodoxia se refiere al regreso a las fuentes del cristianismo apostólico, ortodoxo y primitivo, a prestar atención a lo que nos dicen los padres sobre la interpretación de las escrituras. La paleoortodoxia centra su atención, consideración y profundo respeto hacia los antiguos maestros y maestras y doctores de la Iglesia, aunque no rechaza ni desconoce el aporte de maestros cristianos posteriores a ellos. Pero la paleoortodoxia busca beber de las fuentes más antiguas del cristianismo. También cabe destacar que los paleoortodoxos están conscientes de que hubo padres que enseñaron doctrinas nuevas en la Iglesia y contradictorias en algunas ocasiones con las Escrituras, que fueron luego rechazadas, así como una cantidad considerable de maestros cristianos lo han hecho en el periodo post-patrístico, por lo cual, consciente de los errores humanos con los cuales todos los maestros cristianos han lidiado, así como todos los creyentes hasta el día de hoy lo hacemos, el énfasis de la paleoortodoxia está en el consenso patrístico, que lo podemos ver especialmente en los primeros concilios ecuménicos, a los que Oden insta a estudiar y enseñar. En los concilios ecuménicos es donde se desarrolla el corazón de la ortodoxia cristiana. Es por eso que
para la paleortodoxia son tan fundamentales. Y es en estos concilios ecuménicos en donde la fe ortodoxa de toda la Iglesia universal se sustenta. Thomas Oden dice así: podríamos llevarnos a suponer que cada ministro ordenado sería educado a fondo en los cánones y decretos de estos concilios universalmente aceptados, que se presupone como uno supone que las tablas de multiplicación son conocidas por todos los matemáticos, pero eso sería una suposición imprudente. Una revaluación exhaustiva del método teológico implícito en estas formulaciones doctrinales tempranas es crucialmente una parte de la agenda pendiente de la teología contemporánea. Termino la citatoria. ¿Cómo podemos hacer parte de nosotros la paleoortodoxia? A continuación pondré algunos ejemplos. En primer lugar, leyendo y estudiando los antiguos credos, como también los primeros 7 concilios ecuménicos de la Iglesia. En la actualidad hay una cantidad innumerable de literatura cristiana. Conozco personas que dominan perfectamente su sistema teológico y sus autores modernos preferidos, pero no saben nada del credo apostólico, del concilio de Nicea, de los primeros concilios ecuménicos, y cuando leen o escuchan sobre estos temas son completamente ignorantes al respecto. Entonces, en primer lugar, recomiendo encarecidamente leer los primeros credos, los primeros concilios ecuménicos de forma individual, al nivel de iglesia, estudiarlos, leerlos, enseñarlos, para así poder volver al corazón de la ortodoxia del cristianismo. En segundo lugar, recomiendo estudiar la vida y obra de los padres de la iglesia. En español hay mucha literatura que he visto al respecto, pero a mi parecer, en lo personal, en la biblioteca patrística de la editorial Ciudad Nueva, la mejor forma de profundizar en ellos, pues hay una inmensa cantidad de volúmenes distintos, tanto sobre la vida y obra de la mayoría de los padres. Y además lo que me parece súper bueno es que le agregan comentarios a los textos de los padres, explicando y contextualizando sus obras. También destaco en este punto que la lectura de los padres cambiará mucho según los editores modernos de los libros que se publican en la actualidad sobre los padres, patrística o patrología. Me explico. Hay historiadores y teólogos que en la introducción de sus libros a los padres escriben que ellos no aportaron mucho a la enseñanza de la iglesia, que no hay muchas cosas que rescatar de ellos, que todos se contradecían, enfatizando y viendo una visión negativa de los padres, trayendo esa visión que realmente no valora ese periodo del cristianismo clásico. Y son personas que no tienen mucho interés ni aprecio a este periodo de la historia de la iglesia. Pero en cambio hay otros que sustentan la importancia de los padres, tanto en el desarrollo como en la sistematización de la ortodoxia cristiana, y enfatiza el ejemplo de la vida espiritual que siguieron. Y de estos últimos son los libros que recomiendo, y que es la visión paleortodoxa. También en la descripción del video dejaré un link donde me baso para hacer este podcast, en donde dejo una gran cantidad de libros, tanto en inglés como en español, para que profundicen sobre los padres de la iglesia, sobre la visión paleortodoxa, por si les interesa este tema. En tercer lugar, cantando himnos y salmos que exalten doctrinas ortodoxas como la Santísima Trinidad, la deidad de Jesucristo, del Espíritu Santo, de tal manera que las canciones y salmos que entonemos estén empapados de la ortodoxia cristiana. En cuarto lugar, recomiendo la renovación y el redescubrimiento de la Cena del Señor, Santa Cena o Eucaristía, como se le ha llamado a esta práctica, a este sacramento instaurado por el Señor.
Conozco iglesias que celebran este sacramento una vez al año, cuando la iglesia primitiva lo celebraba cada día domingo. Y conozco iglesias que le dan un sentido completamente distinto al mensaje bíblico, olvidando que el mensaje principal de la cena del Señor es el sacrificio y muerte que hizo para perdón y salvación de nuestros pecados, como dice Pablo en 1 Corintios 11:26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Estudiar, reconsiderar y tener una frecuencia más seguida de la cena del Señor sería un gran paso al cristianismo clásico. Otras características del cristianismo clásico que debiéramos integrar en nuestra vida diaria es la profunda espiritualidad y vida de oración que tenían los padres de la iglesia, como se puede leer en la vida de San Antonio, escrita por Atanasio de Alejandría y otros padres del desierto. También no olvidemos la alta visión del martirio cristiano que había en los primeros siglos. De hecho, hay sermones y actas sobre la espiritualidad, sobre los martirios, sobre estos relatos tan maravillosos, tan hermosos, de Policarpo y Perpetua y Felicidad, entre tantos otros, que eran leídos en la iglesia primitiva a modo de ejemplo para los creyentes, y que nosotros también debiéramos hacer e imitarlos en su fe, como nos enseña San Pablo. Concluyendo, a modo de resumen, podríamos decir que la paleoortodoxia es un movimiento de características protestantes en sus énfasis, que llama al evangelicalismo a la ortodoxia arraigada en la vida y el pensamiento de la iglesia primitiva. No es un llamado a dejar las denominaciones protestantes en las iglesias locales, no, sino a dentro de nuestro mismo cuerpo, desde nuestro mismo contexto local, desde nuestras mismas iglesias, desde donde Dios nos ha llamado, desde donde Dios nos ha puesto, a considerar a los padres en consenso como autoridades en la Escritura, como lo hacía la iglesia en los primeros siglos, y abrazar la ortodoxia cristiana que podemos encontrar en el período patrístico, ya que se puede ser pentecostal, metodista, bautista o presbiteriano y abrazar la paleortodoxia. Solamente debemos tener la humildad, hambre y disposición para aprender, enseñar y promover el cristianismo clásico, como ya lo han hecho paleortodoxos como Thomas Oden, que fue metodista, Robert Weber, que fue un episcopal, un anglicano, y Emilio Álvarez en la actualidad, que es pentecostal, entre tantos otros, en sus deseos y búsquedas por acercar la ortodoxia cristiana al evangelicalismo moderno, y que nosotros también podemos hacer en nuestras iglesias y contextos locales.